Muy bien, el tema de hoy son las identidades trigonométricas. Primero, vamos a revisar ciertos conceptos que son muy importantes antes de ir al desarrollo. Son igualdades que involucran funciones trigonométricas, es decir, vamos a dar un paso más adelante en el análisis de las funciones trigonométricas. En las clases anteriores, cuando analizamos las 6 primeras funciones trigonométricas, estábamos realizando una relación entre los lados del triángulo y un ángulo en específico. Vamos a relacionar funciones entre sí, es decir, vamos a tener igualdades que contengan diferentes funciones trigonométricas que nos van a ayudar a resolver los ejercicios. Sirven para simplificar expresiones que usan funciones trigonométricas sin importar los valores de los ángulos. Esto es muy importante. Aquí no estamos trabajando con un ángulo en específico, sino estamos generalizando para cualquier ángulo. El centro de estos ejercicios es igualar las funciones para que se pueda comprobar una identidad. Es decir, no nos importa si esto luego se aplica para 30 grados, para 60 grados, sino simplemente nos vamos a dedicar a trabajar con funciones y ángulos de manera general. Es decir, podemos tener ángulo alfa, ángulo teta, ángulo gamma, etcétera, etcétera. Y en este punto me dice, permiten plantear una misma expresión de diferentes formas. Esto es también muy importante porque de esta manera vamos a comprobar que a pesar de empezar con funciones diferentes, con relaciones diferentes, vamos a llegar al mismo resultado. Muy bien. Empezamos con las identidades recíprocas. Y las identidades recíprocas parten de las 6 funciones fundamentales que habíamos visto anteriormente. Si recordamos un poco, el seno era igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas 3 funciones que tenemos en la parte inferior corresponden a las identidades inversas o a las funciones inversas que vamos a tener para cada una de las funciones. Recuerden, chicos, la inversa del seno es la cosecante, del coseno la secante y de la tangente la cotangente. Utilizando estas funciones trigonométricas, tenemos las primeras identidades. ¿Ya? Es decir, el seno va a ser el inverso de la cosecante, el coseno el inverso de la secante y la tangente el inverso de la cotangente. Muy bien, vamos a revisar cómo se obtienen estos valores mediante la pizarra. Vamos a explicar la primera identidad. Teníamos seno del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y teníamos la cosecante. Y esta era igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Lo que vamos a hacer es relacionar estas dos funciones que tenemos aquí sin utilizar estos valores que corresponden a los catetos y a la hipotenusa. Como primer paso, vamos a despejar una de las variables que tenemos a los lados derechos. Para este caso, yo he escogido la hipotenusa. C será igual al valor de A que multiplica a cosecante del ángulo alfa. Muy bien. Voy a tomar este valor que está descrito aquí y lo voy a reemplazar en la fórmula del seno. Muy bien. Si nos fijamos un poco, aquí tenemos dos valores iguales en el numerador y denominador y los podemos simplificar porque en el denominador se están multiplicando los dos términos. Es decir, me da 1 y 1. Resolviendo un poco vamos a tener 1 sobre cosecante de alfa. Y de esta manera tengo lista mi primera identidad recíproca en la cual yo expreso que la cosecante es la inversa del seno de alfa. Muy bien, vamos a hacer una demostración más con la función coseno y la función secante. Muy bien, el coseno del ángulo alfa, recordando un poco, era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La secante del ángulo alfa era igual
a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y vamos a realizar el mismo procedimiento para obtener su relación. Vamos a despejar la hipotenusa C, que sería igual a B por la secante de alfa. Y nuevamente este valor lo vamos a reemplazar en la función coseno. Coseno del ángulo alfa ha sido igual a B sobre B que multiplica a la secante de alfa. Nuevamente aquí podemos simplificar B con B, que me da 1. Y finalmente me queda la segunda identidad recíproca, que sería 1 sobre secante de alfa. Muy bien, recordando un poco, el objetivo de las identidades recíprocas es establecer relaciones entre dos funciones sin tener en cuenta los catetos y la hipotenusa que los forman. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que siempre se mantiene el mismo ángulo de análisis. Y tenemos las últimas identidades recíprocas, es decir, estas 6 representan todas las identidades recíprocas que vamos a tener para trabajar. Las identidades recíprocas también pueden estar planteadas en base a la tangente y a la cotangente. Si nos damos cuenta, aquí estamos relacionando la tangente con el seno y con el coseno, es decir, tenemos una relación entre tres funciones que nos va a ayudar mucho para la resolución de los ejercicios. Estas se obtienen de la misma manera que en los dos casos de ejemplo que vimos anteriormente. Muy bien. La segunda sección de esta clase comprende las relaciones pitagóricas. Como su nombre lo indica, parten del teorema de Pitágoras, que nos decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de sus catetos. Ahora, necesitamos que esto se vuelva un poco más sencillo para poder cambiarlo, digámoslo así, a las funciones trigonométricas que conocemos. Como primer paso, dividimos todo para c al cuadrado. Y nos queda algo como esto. En este lado podemos simplificar todo y nos queda 1. Ahora, fijémonos en el lado derecho de la igualdad. Lo que hemos hecho es invertir una de las propiedades de los exponentes en las cuales, si es que un exponente afectaba un paréntesis, en el siguiente paso, este exponente pasa a cada uno de sus valores, es decir, numerador y denominador. Hemos hecho aquí un paso inverso para tener estas relaciones de A sobre C y B sobre C. Si nos damos cuenta, esta relación A sobre C corresponde a la función seno y B sobre C a la función coseno. Muy bien. Ahora, las funciones trigonométricas tienen cierta característica cuando aplicamos los exponentes. Cualquier exponente que vaya a afectar a una función trigonométrica tiene que ubicarse en esta posición, entre el nombre de la función y el ángulo de análisis, obteniendo finalmente la primera relación pitagórica para nuestros ejercicios. Muy bien, esta relación es muy importante porque la vamos a aplicar en casi todos los ejercicios que tengan una complejidad alta. Junto con esta relación tenemos las siguientes dos relaciones pitagóricas. Aquí relaciono seno y coseno, acá relaciono tangente y secante y aquí cotangente con secante. Estas relaciones ya las habíamos visto en la parte de la circunferencia goniométrica, porque la secante se medía desde el centro hasta llegar a la tangente. De igual manera, la cosecante se medía hasta llegar a la cotangente. Vamos a resolver el siguiente ejemplo, que es un ejemplo muy básico del uso de las identidades trigonométricas. En un ejercicio de identidades vamos a tener algo similar a lo que está escrito aquí. Vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho. Y el objetivo de estos ejercicios es que al final el lado izquierdo sea igual al lado derecho, comprobando de esta manera la identidad planteada. Muy bien, para este primer ejercicio tenemos que identificar cómo puedo transformar estas dos funciones a 1.
Muy bien, el coseno suele ser una función que no se cambia porque es una función básica. Siempre debemos tratar que las funciones que estamos utilizando se transformen en seno, coseno o tangente, dependiendo del caso de análisis. Recordando un poco nuestra segunda identidad recíproca, la secante de teta será igual a 1 sobre coseno de teta. Muy bien, siempre continuamos escribiendo el lado derecho o el lado izquierdo. Muy bien, tenemos una multiplicación de un entero por una fracción y nos va a quedar coseno de teta sobre coseno de teta. Y esto igual a 1. Como son términos iguales, se pueden simplificar, llegando así a comprobar la identidad que habíamos planteado. Al final de las identidades trigonométricas se suele poner estas 4 letras que tenemos aquí. Esto representa la siguiente frase, lo que queríamos demostrar, es decir, es algo similar a poner una R de respuesta expresando que se termine el ejercicio. La resolución de este caso es bastante sencillo. Si nos damos cuenta, aquí podemos aplicar lo siguiente. Vamos a compararlo con valores similares. Cuando teníamos este caso de factoreo en el cual los términos son iguales, es decir, A y B, tenemos en ambos lados, pero el signo del medio es diferente, esto era igual a la diferencia de cuadrados. Este concepto también se puede aplicar para resolver esta identidad que tenemos aquí. Muy bien, entonces, aplicando el mismo concepto vamos a tener la diferencia de cuadrados, es decir, 1 al cuadrado menos seno de teta al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre secante cuadrado de teta. Muy bien, vamos a expresar los valores de manera un poco más sencilla. Me va a quedar 1 menos seno cuadrado de teta. Y esto es igual a 1 sobre secante cuadrado de teta. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta, al lado derecho tengo un solo término y aquí tengo dos términos. Entonces necesito reducir estos dos términos a un solo término que se parezca o esté relacionado con la secante. Para este caso, vamos a guiarnos un poco en la primera identidad pitagórica que teníamos, que nos decía seno cuadrado de alfa, recuerden que puede ser cualquier ángulo, más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si es que yo tomo en cuenta esto y lo paso dividiendo al otro lado, es decir, este seno cuadrado de alfa pasa al otro lado restando, sería menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Es decir, utilizamos la primera identidad pitagórica para obtener una relación entre un número y la función seno, que si nos damos cuenta es lo mismo que tenemos expresado aquí. Muy bien, siguiendo esta guía que está presente en color rojo, la vamos a reemplazar acá. Muy bien, en este paso también vamos a trabajar con el lado derecho. Si nos damos cuenta, la función secante era la inversa de la función coseno. Es decir, tengo coseno cuadrado de teta igual a coseno cuadrado de teta, comprobando así la identidad trigonométrica que nos planteamos. Muy bien, a continuación vamos a tratar de que el lado izquierdo se parezca al lado derecho. Para el primer paso, podemos utilizar el lado izquierdo. Ahora, ¿cómo escogemos los lados? Por lo general, tenemos que ver los que nos puedan dar más información, los que nos puedan permitir realizar más transformaciones con el fin de simplificar nuestro proceso. Recordando un poco,
la tangente y cotangente tienen relaciones muy similares que utilizan seno y coseno. Entonces, vamos a reemplazar todo lo que está en el lado izquierdo por sus relaciones de seno y coseno. Es decir, voy a tener seno de alfa sobre coseno de alfa más coseno de alfa sobre seno de alfa. Muy bien, y el lado izquierdo se queda de la misma manera. Muy bien. Ahora, aquí tenemos dos términos en fracciones. Como son denominadores diferentes, puedo sumarlo haciendo denominador común. Es decir, voy a multiplicar coseno de alfa por seno de alfa con el fin de sumar esas dos partes. Ahora, una guía de qué tenemos que hacer sería nuestro lado derecho. Si nos damos cuenta, aquí no tiene ninguna suma. Tenemos únicamente multiplicaciones. Por lo tanto, podemos asumir que vamos a terminar con un solo término. Muy bien. Hacemos la suma correspondiente. Recordando un poco, el denominador común se divide para cada uno de los denominadores. Es decir, ignoramos lo que sea igual y nos quedamos con lo que sea diferente. Y esto se multiplica por el numerador de cada uno. Entonces, coseno por seno. Para coseno me queda únicamente seno, ¿ya? Porque es el diferente. Y esto se multiplica por el numerador y me quedaría seno cuadrado de alfa. Muy bien, más, nuevamente. Todo esto dividimos para este denominador. Coseno por seno para seno. Aquí los iguales son las funciones seno. Entonces, nos quedamos con el coseno. Y se multiplica por el coseno del numerador. Coseno cuadrado de alfa. Y esto es igual a la secante de alfa por la cosecante de alfa. Muy bien, para el siguiente paso nos podemos dar cuenta en el numerador que tenemos la primera relación pitagórica, es decir, esto es igual a 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa. Y nos podemos dar cuenta que hasta este paso se ha reducido bastante la función que tenía inicialmente y se parece cada vez más al lado derecho, es decir, ya no tenemos sumas, tenemos únicamente multiplicaciones. Como tenemos aquí una multiplicación de dos términos en el denominador, esto se puede dividir en dos fracciones que se están multiplicando, es decir, 1 sobre coseno de alfa, que multiplica a 1 sobre seno de alfa. Muy bien. Y esto es igual a secante de alfa por cosecante de alfa. Tomando en cuenta las primeras identidades recíprocas que teníamos, 1 sobre coseno era igual a la secante de alfa y 1 sobre seno a la cosecante de alfa. De esta manera, terminamos el ejercicio expresando que se ha demostrado el lado izquierdo igual al lado derecho.